descansados de estas vacaciones? ¿Sí salieron? Bueno, pero sí descansaron, ¿no? Porque tratamos de descansar. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes nuevamente. Es una bendición también hablar de este tema que, como ya bien mencionaba José Luis, pues es muy importante y sobre todo para los que somos hijos de Dios. Si gusta acompañarme a orar antes de comenzar, por favor. Ahí inclinen su rostro en su lugar. Padre, te queremos agradecer, Señor, por este día, este tiempo que nos has permitido venir a escuchar de tu palabra, conocer un poco más de ti, de la resurrección, que es un tema muy importante, Señor, que nos ha estado permitiendo conocerte cada día más y que sin ella obviamente sería vana nuestra fe. No tendríamos o no habría una razón de ser de nosotros, Padre, porque vendríamos de la nada y iríamos hacia la nada si esto no fuera una realidad. Señor, prepara nuestros corazones, prepara mi corazón, Señor, que seas tú el que hable a través de tu Espíritu y obviamente, Señor, que también no nada más escuchemos, sino que llevemos a cabo, Señor, que llevamos tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues como ya mencionábamos, se mencionó la resurrección del Señor Jesucristo, pues es la piedra angular de nuestra fe, de la fe cristiana. Eso es muy, muy importante. Como tal, la resurrección es la real realidad de nuestra fe. Jesucristo, como sabemos, resucitó de los muertos y fue una evidencia de que Él había satisfecho, obviamente, a Dios. Con este sacrificio, por los pecados, ¿verdad? Por los pecados tuyos, por los pecados míos, por los pecados de todo el mundo. Él había pagado el pecado en su totalidad con este sacrificio. Dios quedó satisfecho con su sacrificio y por supuesto el mismo Dios lo resucitó de los muertos a Jesucristo. En su muerte Él provee la expiación por nuestros pecados. En su resurrección también Él provee para nosotros un triunfo sobre la muerte y obviamente la vida eterna. Eso es lo que nos está dando a través de esta obra de Jesucristo. Es muy importante mencionar que a través de los años y hasta la actualidad, pues ha sido atacado esta parte de la resurrección. Muchos no lo creen, o muchos en teoría lo creen, pero no lo aceptan en su totalidad. Y esto no es en estos días, sino desde el tiempo de Jesucristo, y como hemos estudiado o se ha leído en Mateo 28, también se pusieron de acuerdo los mismos líderes religiosos judíos para decir que Jesucristo no había resucitado, ¿verdad? Ese fue un tema ahí importante y algo que se fue difundiendo a través de los años. Entonces, desde ese momento, mucha gente estuvo atacando, obviamente, pues sí, la divinidad de Jesucristo. Y en lo que mencionaba, si no hubiera esa resurrección, si no hubiera resucitado Jesús, pues nosotros no estaríamos aquí. Cuando nos ponemos a analizar, a reflexionar esa resurrección, tendremos que caer de rodillas hacia Dios y agradecerle el por qué estamos todavía aquí nosotros, ¿no? Obviamente han surgido durante este tiempo muchas teorías, muchos mitos, atacando obviamente a la resurrección. Hay varias, pero hoy me gustaría mencionarles, antes de empezar, unas de ellas. Posiblemente ya las conocen, pero vamos a recordarlas. Una de ellas se dice que es la teoría del desmayo. Así como tal, dicen es la teoría del desmayo. O sea, lo que nos quiere decir esto es que de alguna manera Cristo realmente nunca murió y que Él simplemente se desmayó. O sea, porque lo golpearon, porque lo crucificaron, entró en un shock, en un coma, lo quitaron y obviamente lo metieron hacia la tumba. O sea, no se murió, Él se desmayó. Y después de esos, de los 3 días que estuvo ahí, con las especies, con el frío de la tumba, obviamente Él despertó. Eso es lo que menciona, ¿no? O sea, vean nada más el grado de mentalidad, de chisme, se puede decir, que hicieron estas personas, ¿no? Pero esta teoría surgió hasta después de 1600 años. O sea, no fue en el momento, sino después de 1600 años. Unos la han creído, otros obviamente
conociendo la palabra, saben que no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque si también nos ponemos a analizar, si en un momento dado fuera realidad, dices, entonces, ¿qué pasó con la lanza que le atravesaron? Recordemos que los romanos obviamente eran muy buenos para ejecutar, ¿no? Para hacer ejecuciones. Entonces, era imposible. Entre eso, pues, obviamente su muerte a través del derramamiento de sangre, que implica una muerte muy violenta, después de 3 días, pues tenía que haberse desangrado, entonces no podía haberse desmayado nada más. Hay otra teoría que es de la no sepultura, también muy ilógica, que estas mencionan que nunca fue sepultado este Jesucristo, sino que obviamente murió, lo quitaron de la cruz y lo aventaron a un foso donde había muchos crucificados también, muchos delincuentes, muchos criminales, entonces ahí lo aventaron. También es algo irreal porque los mismos judíos, los líderes judíos, ¿qué hicieron? Mandaron a sellar la tumba, ¿no? Para que no dijeran que se lo habían robado algo. Entonces es algo que no es creíble, ¿no? Y la misma escritura, a través de los evangelios, nos va mostrando, nos va dando esas evidencias de que son mentiras. Otra que le dicen también es de la alucinación. O sea, que todas las apariciones que tuvo Jesucristo en la tierra, obviamente fueron alucinaciones que los mismos discípulos fueron creando, tanto las mujeres, los apóstoles, y también los más de 500 que lo vieron al mismo tiempo en Galilea. Entonces fueron alucinaciones que Dios obviamente les mandó, y su mismo interés, su mismo deseo fuerte de satisfacer el deseo de que Jesucristo estuviera vivo, alucinaban ellos. Entonces también, si eso fuera posible, pues la misma iglesia no hubiera durado tanto tiempo, no estaríamos aquí, ¿no? O sea, basarnos en una mentira, en una alucinación, que los mismos apóstoles, después de que se fundó la iglesia, hayan sido muertos, estuvieran predicando algo que no era real, pues es imposible, ¿no? Por simplemente lógica. Y hay otra teoría que es de la telepatía, o sea, se fueron un poquito más tecnológicos ahí. Dicen que no hubo resurrección física, pero que Dios, queriendo que la gente pensara que hubo una resurrección, envió imágenes mentales de Jesús. O sea, imagínense, entonces Dios estaba engañando obviamente al mundo, ¿no? Para que los discípulos pensaran eso, de que Jesús estaba vivo. Entonces también nuestro fundamento sobre la iglesia, sobre nuestra fe, sería un engaño, ¿no? El cristianismo se fundó sobre un engaño y no pudo haber durado tanto tiempo este engaño. Otra más pues ahí esotérica, pues es la de la teoría del medium, la más popular en los últimos años, que dice que una medium, alguien que obviamente invoca demonios, fíjense nada más que invoca demonios, invocó el espíritu de Jesús muerto mediante un poder del ocultismo. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias? Pues la tumba que estaba vacía. O sea, la tumba estuvo vacía y obviamente las personas que lo tocaron, los discípulos, los que comieron con él, los que hablaron con él, fue una prueba, una evidencia fehaciente, ¿no? Y por último hay una que dice que es la teoría de la identidad equivocada. Esa está más chistosa porque dicen que andaban por todos lados pretendiendo ser Jesús una persona. Alguien por ahí surgió, bueno, surgen en la actualidad ahora, que pretenden ser Jesús. Y obviamente él decía que era Jesús y que había resucitado de la tumba. Pero obviamente, ¿qué pasó con las heridas? Cuando Jesús se le apareció a sus discípulos, más adelante vemos que le muestran las heridas, ¿no? El mismo Tomás dice que no va a caerlo hasta que no toque ahí sus heridas. Entonces, esta persona tendría que haberse también crucificado él mismo y soportar todos esos tipos de heridas para hacerlo, ¿no? Entonces, no es algo muy real, y tampoco los milagros que hizo. Tenía que haber hecho milagros después de esa resurrección, y la otra es cómo atravesaba las paredes, ¿no? Entonces, tampoco es una teoría muy lógica. Entonces, después de todas esas locuras que han sacado, pero que hasta el final del tiempo y de los días ha estado afectando obviamente al cristianismo, porque lo ha ido haciendo, y vemos que la palabra, a través que vamos estudiándolo, ataca mucho la divinidad de Jesucristo, y esta es una parte, el no creer en las resurrecciones que no, Cristo no está. O sea, Cristo, su obra que él hizo, pues obviamente es vana, lo que ya hemos visto. Entonces, estas teorías fueron, y como vimos,
no tendríamos una esperanza, y sobre todo, ¿esperanza en qué? En la vida eterna. Lo que les decía, pues ¿a dónde vamos? O sea, ¿qué es nosotros como cristianos? ¿Cuál es nuestra esperanza actualmente? Y siempre ha sido, pues la vida eterna. Lo que Dios nos está regalando a través de este sacrificio de Jesucristo. Entonces, en esta mañana vamos a estudiar 4 evidencias de la resurrección de Jesús que te ayudarán a tener esperanza en esa vida eterna. Y no nada más como hijo de Dios, sino esa misma esperanza es para todos. Vamos a leer ahí Lucas 24, que es el texto que vamos a tomar. Como sabemos, los 4 evangelios como tal hablan de la resurrección. Unos ponen otras, añaden cosas, otros lo omiten, otros son más detallados, pero vamos a estudiar este pasaje de ahí en Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Si ya lo tiene, en la pantalla va a aparecer. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he que aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura de las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Este relato, esta narrativa, vamos a ver estas 4 evidencias. Una de ellas, que va a ser del versículo 1 al 3, es la tumba vacía, que te va a ayudar a tener esa esperanza en la vida eterna. En el versículo 2 veremos lo que es la revelación divina, que ayudará a tener esperanza en la vida eterna, en los versículos 4 al 7. La tercera evidencia es la evidencia de los testigos oculares, que también nos va a ayudar a tener esa esperanza en la vida eterna. Ese es del versículo 8 al 10. Y por último, la evidencia de la duda de los discípulos, que no evitará que tengas esperanza en la vida eterna, porque ellos dudaron, como vemos. Eso es en el último versículo. Entonces, este relato, si lo vemos rápidamente así, el primer día de la semana, que es lo que menciona en los primeros 3 versículos, el pueblo judío, obviamente en ese tiempo no tenía nombres para los días de la semana, como los tenemos actualmente, sino que los enumeraba con relación al día del reposo, que sabemos que era obviamente el sábado, y cuál era el 7º día de la semana. Por tanto, el primer día de la semana fue domingo. El sábado en el que el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba fue el último día oficial de reposo. Y eso lo vemos y lo valida obviamente ahí en Colosenses 2, del 16 al 17. Ya más adelante Pablo ahí les escribe a los colosenses, ahí tienen ahí algunas situaciones, y les dice ahí: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo. El 17 continúa: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, a partir de ese momento se terminó ese día oficial de reposo para ellos, y comenzó obviamente ya lo que en la actualidad sabemos que es, ¿verdad?
Por eso la iglesia actualmente se reúne en domingo, que eso es lo que vemos. De ahí es donde parte por qué nos reunimos en domingo. En honor y remembranza a la resurrección del Señor Jesucristo. Que eso es lo que normalmente celebramos o que conmemoramos cada año, ¿no? En Semana Santa. Pero no es necesario que lo hagamos cada año. Eso debe de ser día a día, cada vez que compartes el Evangelio, cada vez que lees la palabra y estás recordando ese sacrificio. Si no recordamos y mencionamos esa resurrección, no es completo ese sacrificio de Jesús. Continúa su relato y dice: muy de mañana vinieron al sepulcro. Obviamente, en cuanto a la hora, si vemos todos los evangelios, lo dicen de diferente manera, ¿no? Dependiendo del ángulo en que cada uno de ellos lo vio. Marcos dice: ya ha salido el sol, ahí en Marcos 16:2. Mateo, al amanecer, fíjate, ahí está diciendo al amanecer, aquí dice muy de mañana. Y Lucas, que es lo que estábamos viendo, dice muy de mañana. Y Juan, el Evangelio de Juan dice siendo aún oscuro. Entonces hay varios comentaristas, pero los que más se asemejan a esta idea es MacArthur y Hendrickson, y mencionan, y cito: si bien estaba aún oscuro cuando salieron las mujeres, ya había salido el sol cuando llegaron al sepulcro. Eso es a lo que se refiere. Juntando los evangelios y haciendo ese estudio, esa es la conclusión que llega. Porque muchos que han estudiado dicen, bueno, salió de mañana, pero eso no va a impactar obviamente, ¿verdad? En nuestra fe, en la resurrección se dio, no va a impactar, pero muchos tienen esas dudas. Entonces la realidad es esta. No sabemos si a lo mejor estaban en horario de verano o no, pero eso es lo que sucedió en ese momento. Eso es como lo llevan ellos. Después dice: trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Al viernes, después de ver a José y Nicodemo preparar el cuerpo de Jesús, que fue rápidamente y lo colocaron en la tumba, estas mujeres querían regresar después del día de reposo para terminar de preparar el cuerpo. O sea, fue tan rápido lo que hicieron porque se iba a acercar el día de reposo que lo pidieron, fueron a pedirlo ya a Pilatos y lo metieron rápido a la tumba. No hicieron todo el proceso como normalmente los judíos lo hacían. Entonces, las mujeres querían hacer eso muy de mañana. También obviamente querían hacerlo, ¿por qué? Porque el clima de esa región, el calor inmenso y la temporada, pues la descomposición del cuerpo era muy rápido. Y lo que acostumbraban ellos ya por lo que ellos iban siguiendo sus tradiciones y lo que estaban acostumbrados, pues era siempre al tercer día hacerlo. Sabían que en ese tiempo iban ellos el cuerpo iba a echarse a perder, ¿no? Y también lo hacían por otra razón, para ver si realmente la persona estaba muerta, ¿no? Eso también es una razón por lo que lo hicieron ellos. Entonces estas mujeres fueron al sepulcro con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús y con los aromáticos, por supuesto, que habían preparado. Entonces, cuando ellas llegaron, aquí es algo muy interesante. En los 4 relatos que tienen los evangelios, si los podemos a leer, que obviamente vemos esas pequeñas diferencias, y se los voy a explicar ahorita, y luego vamos un poco versículo a versículo. Cuando ellas salen de mañana, vemos aquí en Lucas, no nos dice primero quiénes están saliendo, sino hasta después, en los versículos obviamente 10 en adelante, nos dice quiénes eran esas mujeres. Pero en el comienzo no dice quiénes eran, ni dicen hacia dónde van. Van al sepulcro, llegando ellas, no dice quién llega primero, pero llegan, encuentran el sepulcro abierto. Entonces imagínense esa escena, porque sí estamos en esa narrativa imaginarnos, que van llegando, ven el sepulcro abierto, sabemos que es la piedra, en forma de círculo, que la removieron. Unos relatos dicen, de los evangelios, que una de ellas iba pensando: ¿quién nos va a mover la piedra? Pero los demás, simplemente ellas van sin esa preocupación. Cuando llegan ya encuentran la piedra, el sepulcro abierto, o sea, la piedra removida. Unos relatos dicen, en Mateo sobre todo, que unas personas, unos ángeles, unos jóvenes, también utilizan esas palabras, fueron los que movieron. Mateo dice que hubo un temblor, que estaban los guardias, que se espantaron, se quedaron ahí atónitos, y después se fueron ellos. Dice que en ese momento llegaron las mujeres, pero ellas realmente no vieron ese temblor ni quién movió esas piedras. Simplemente llegaron y estaban las piedras, la piedra removida. En ese momento
también menciona quién entró y quién no entró, quiénes fueron las que vieron. En los 4 evangelios a la que le dan mayor relevancia es a María Magdalena, que si vamos ligando este relato, ella es la que entra, ve que no hay nada y sale corriendo. No dice quién va atrás de ella, pero ella sale corriendo. Las demás se quedan ahí. Obviamente ella, llegando con los apóstoles, porque eso es lo que menciona, les dice lo que había sucedido, ¿no? Que habían robado el cuerpo, que nada más estaban ahí sus vestiduras y no sabían qué había pasado, que estaba removida la piel. Inmediatamente cuando lo escuchan no le creen a las mujeres, así dicen los relatos, pero realmente no le creen a ella y con quien iba acompañada, esta María Magdalena. En ese momento se para Pedro, que también era un poco irrespetuoso, y sale corriendo, y tras de él sale Juan, así lo menciona. Sale Juan tras de él. Obviamente Juan, por su juventud, rebasa a Pedro, ¿no? Entonces por eso ya entendemos bíblicamente que pues, Pedro nada más tiene primera y segunda y Juan tiene primera, segunda y tercera. Entonces por eso lo rebasó, al final del que haya sido joven. Llega primero Juan, ve la piedra que está removida, ve que está vacía, pero se queda ahí parada. Ahora no dice hacia dónde entra. Las tumbas normalmente que eran una recámara, donde era como un tipo de recibidor, podemos llamarlo así, y luego ya es donde estaba depositado el cuerpo. Él se queda en la primera parte, ¿no? Llegando, Pedro sí llega y ahora sí que entra hasta la cocina y ve que no está. En ese momento ellos otra vez van de regreso a decirle a los otros apóstoles, a los otros 9, lo que habían dicho estas mujeres, ¿no? Que no había nada. Pero en ese momento también iba tras de ellos esta María Magdalena, iba detrás de ellos. Entonces no perdamos esa escena. Eran las mujeres que estaban ahí, 2 salen de la tumba, del sepulcro, a avisarle a los discípulos. En ese momento ellos se regresan cuando escuchan junto con María Magdalena, uno tras otro, sin darse cuenta. Cuando ellas, las demás mujeres, se quedan ahí, que vemos en el relato, es cuando se le aparecen estos 2 ángeles. En uno de ellos menciona que nada más hay uno, pero en realidad eran 2, y uno solo de ellos es el que habla, y es el que les da la noticia. Cuando estas mujeres que se quedaron, no especifica bien quiénes son, van corriendo obviamente hacia detrás de Magdalena a avisarles. Pero en ese momento en que pasan ellos 3 y van las demás mujeres, pues se cruzan, nunca coincidieron. Pues cuando llegan nuevamente las mujeres, las demás, ellas que se mencionan, le dicen a los otros 9 lo que había sucedido, ¿no? En ese momento otra vez va de regreso Pedro, junto con Juan, obviamente a decirles y a confirmar lo que había pasado. En los evangelios dice que se queda María Magdalena en la tumba y que otra vez, a ella se le aparecen otra vez los ángeles, y es lo que le dicen, y inmediatamente también se le aparece el Señor Jesucristo, que es cuando le menciona ahí que obviamente no lo toque, ¿no? Algún evangelio dice que no lo toque, otro dice que lo ha ido con el Padre, otro dice que vaya y les diga lo que ha sucedido y que comente con los discípulos, ¿no? Que lo alcancen ahí en Galilea. Entonces, ese relato sí hay que tenerlo presente, cómo sucedieron, porque muchas veces cuando leemos un evangelio y el otro, dicen, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Porque aquí menciona que nada más es una, aquí menciona que son 2, aquí menciona que son 3, pero es esa razón. Sabemos que cada quien lo vio de diferente manera, en diferente ángulo, pero no afecta obviamente al tema que estamos viendo. Sí, más o menos se los expliqué bien. Porque sí es un poco confuso, ¿eh? Cuando lo estamos leyendo es, bueno, aquí ¿por qué me está mencionando esto? Y este otro evangelio no lo dice. Entonces podríamos caer en esa duda y incredulidad muchas veces, ¿no? Pero esas son evidencias que nos están dando cada uno de los evangelios para nosotros creer en esa resurrección. Entonces continuamos con eso. Dice, ya una vez que fue removida la piedra, que era demasiado pesada para ellas, que pudieran obviamente moverla, ¿no? Tampoco sabían acerca del destacamento de guardias que estaban, o sea, es otra de los puntos. Ellas ni ellos sabían que habían mandado guardias a estar cuidando la tumba, ¿no? Que lo habían mandado desde el sábado. Pero ellas llegaron y sin saberlo. A estos obviamente les habían ordenado que cuidaran este sepulcro, lo que les mencioné de los líderes religiosos. Ahí en Mateo
27 del 62 al 66, lo vemos. Creo que aparece ahí. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se le asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces vemos ahí cómo lo que sucedió, ellos se pusieron de acuerdo en esta parte, ¿no? Ellos, los discípulos, ni ninguna de las mujeres sabía lo que iba a suceder en ese momento. Entonces, esta piedra, de acuerdo a Mateo 27, del 2 al 7, sobre todo en el versículo 2, es lo que les decía, dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces aquí vemos ese milagro, esa cuestión divina de cómo ellos removieron la piedra y obviamente los guardias se espantaron, no se lo esperaban. Entonces ya que removió el ángel descendiendo del cielo y produció este gran terremoto, obviamente esto es importante, ¿por qué? Porque algunos estudiosos dicen que removió la piedra para que saliera Jesucristo. Y no es cierto, o sea, el Señor Jesucristo no necesitaba que le removieran la piedra. Lo que lo hicieron es para que las mujeres pudieran entrar y percatarse de lo que había sucedido. Eso es muy, muy importante. Entonces, entrando, no hallaron obviamente el cuerpo del Señor Jesucristo, sino la piedra tampoco estaba, ni estaban los soldados que les obstaculizaran la entrada, les impidieran el paso, obviamente, a la tumba. Entonces, las mujeres entrando al sepulcro, y ya una vez dentro, vemos que dicen que no halló el cuerpo del Señor Jesús. Los soldados sabían que la tumba estaba vacía porque también ellos se percataron de todo esto. Fue una impresión, pero se dieron cuenta que estaba vacía, puesto que lo que sucedió es que fueron a decirle a estos líderes religiosos, y ellos sabemos que también encubrieron esa parte de la resurrección, que es otro tema ahí muy interesante de estudiar, cómo hicieron todo un consejo para ocultar y cubrir obviamente a estos soldados, ¿no? Que si no lo hubieran hecho, pues era un castigo inmenso para ellos por dormirse y decir lo que habían, la mentira que les habían dicho que dijeran. Entonces los líderes judíos también sabían que la tumba estaba vacía, o sea, ya se los habían dicho y sabían que iba a resucitar, pero no lo creían. Entonces los mismos soldados les avisaron y por tanto no habían inventado esa falsa historia para explicarlo, ¿no? Fue lo que hicieron realmente. Pero las mujeres vemos que tienen esa evidencia y dicen la tumba está vacía. No se acordaron las mujeres en ese momento. Nadie se había acordado ni los apóstoles, sino hasta que los ángeles les mencionan nuevamente lo que Jesús les había dicho. Entonces esta evidencia, hermanos, como tal de la tumba vacía, sigue siendo para nosotros pues viva, ¿no? O sea, sigue aplicando a nosotros. Han salido a través del tiempo pues libros, películas, historias que hablan de que la tumba está vacía, ¿no? ¿Qué tal si se equivocaron de tumba los historiadores y por eso no encontraron el cuerpo? Y salen por ahí noticias, no, ya encontraron la verdadera tumba. Todo eso, como hijos de Dios, no debe de mover nuestra fe, ¿verdad? Por ahí hace unos años hay una película de Cuerpo, de unos sacerdotes que mencionaba esta parte, ¿no? Y el sacerdote que está investigando si es real o no, pues tiene dudas. Yo recuerdo que cuando la vi, pues todavía no, Dios no nos había rescatado de mis pecados, ¿no? Todavía no conocía realmente al Señor. Y sin dudas, ¿no? Y en ese tiempo, en esa película, la mayoría de la gente estaba hablando de ese tema. Oye, si se equivocaron y realmente no era la tumba correcta. Pero la misma palabra nos da la evidencia, hermano. Nosotros no estuvimos presentes ahí, pero obviamente estamos viendo y escuchando la palabra de Dios, que es su voz viva,
que nos está diciendo y que nosotros creemos. Si actualmente tú tienes dudas de eso, si no estás creyendo en esa resurrección, si no crees que esa tumba realmente está vacía, desde ese tiempo hasta la actualidad, hermanos, es preocupante, ¿no? Que algo de ese tipo, alguna idea, alguna filosofía, algún pensamiento de otras personas llegue a mover tu fe. O sea, no puede ser posible eso, ¿no? Y si alguien que realmente después de tiempo a lo mejor conocieron del Señor o nunca han conocido realmente del Señor, no creen que esa tumba es vacía, podríamos decir que no estás creyendo en la resurrección, o más bien no estás creyendo en esa resurrección. Y es fuerte lo que les voy a decir, pero si alguien no está creyendo en esa resurrección como tal, está cometiendo un suicidio eterno. Eso es fuerte, el no creer en eso. Y nosotros como hijos de Dios, pues menos. Pero no nada más se queda obviamente en eso, sino que es lo que sucede, que también hay una revelación divina, que es lo que vemos. Esa revelación divina también nos debe de ayudar a tener esa esperanza en la vida eterna. No nada más el ver que la tumba estaba vacía, o el que nos menciona la misma palabra. Y eso lo vemos del versículo 4 al 7, que dice: aconteciendo que ellas, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado y resucite al tercer día. Las mujeres, ya estando de pie dentro de la tumba, y que acaban de salir obviamente de estas impactadas, porque salieron muy impactadas, la misma palabra dice perplejas, era porque el cuerpo de Jesucristo había desaparecido, por eso estaban así. De repente pasaron de estar confundidas a sentirse aterrorizadas. Llegan a ver que está vacío el sepulcro y se les aparecen de repente dos ángeles, ¿no? Dos personas, dos jóvenes, como también lo menciona. Entonces obviamente ellas se espantan en demasía junto a estos dos varones. Entonces aquí hay que aclarar algo que les mencionaba hace rato, que dice que un ángel, ahí en Mateo 28, 2 y el 5 ellos mencionan un ángel. Marcos, lo que les también comentaba, dice que es un ángel vestido con una túnica blanca, ahí en Marcos 16, 5. Y Juan también menciona que hay dos ángeles, ahí en Juan 20, 12, que son donde están los relatos de la resurrección. Pero aún así vemos que los cuatro están en lo correcto, solo que los describen en diferente manera. Entonces ahí había esos testigos, del cual solamente habla uno. Que si vemos también en Daniel, ahí en Daniel 12, ese no viene en la pantalla, pero Daniel 12 también, cuando él tiene esa revelación, ve a dos ángeles y solamente uno de ellos es el que habla. Normalmente es como siempre, aparecen dos ángeles, dos jóvenes, dos hombres de Dios, y por lo regular siempre uno es el que habla. Entonces ellas, viendo esta parte de sus vestiduras resplandecientes, se identifican como unos mensajeros divinos, y por eso es importante y es razonable que ellas tuvieran ese temor. Bajaron obviamente el rostro a la tierra, pero aquí el ángel pues les da ánimos. O sea, al ver que ellas están obviamente temerosas, confundidas, ellos les dan ese ánimo. Y ves cuando le dicen la resurrección del Señor, ¿qué es lo que estaba pasando? Y ellos dicen: ¿por qué estaban buscando aquí entre los muertos al que vive? Aquel que es la resurrección y la vida. Eso es lo que le mencionan. Y ahí en Juan vemos cómo también en Juan 11:25, ahí le va a aparecer en la pantalla, toman esas palabras del mismo Señor Jesucristo, cuando les dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuevamente les están recordando lo que el mismo Señor ya les había dicho desde antes, ¿no? A través del tiempo que estuvo con ellos, porque ellas también lo seguían, ¿no? Iban siguiendo al Señor. Entonces esta pregunta angelical es el primer anuncio de que Jesús estaba vivo. Ahí es donde ya les dice y les recuerda, y es el primer anuncio. Entonces los ángeles continúan diciéndoles: no está aquí, sino que ha resucitado.
Aquí literalmente esta palabra ha resucitado, y sobre todo este verbo da a entender que Dios es el responsable del regreso de Jesús a la vida. O sea, Dios fue el que resucitó a Jesucristo. Y continúa el relato y diciéndoles: acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ya Jesús había profetizado su resurrección. Constantemente les había recordado y les había dicho, sobre todo en Mateo 16, 21, que ese es el que sí vamos a ver. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y a través de todos los evangelios les va recordando eso mismo. Ahí, si quiere apuntarlo, también en Mateo 17, 22 al 23, les vuelve a mencionar eso. En el 20 del 17 al 19 también lo menciona. En 26.2 lo menciona, y en 27.63. Entonces eso los pueden leer y vemos cómo él les estuvo recordando y recordando y recordando que él había resucitado. Aquí muchos, si podemos hasta caer en eso de decir, pues cómo las mujeres acababan de estar con el Señor tanto tiempo, les estuvo recuerde y recuerde que él iba a resucitar. No se acordaron en ese momento, ¿no? O sea, qué bárbaras, ¿no? ¿Cómo es posible que no lo hagan? Pero nosotros lo haríamos, hermanos. Si muchas veces ante situaciones difíciles no nos acordamos de Dios, actuamos en nuestras fuerzas. Decimos: mis pensamientos, mis ideas son las que valen, no lo de los demás. Lo que yo siento es lo que me importa, ¿no? Porque el Señor, pues obviamente, no me hace caso. Aún conociendo o siendo hijo de Dios, es lo que muchas veces sucede. O sea, el que estas mujeres también no lo reconocieran, lo mismo nos puede pasar a nosotros, o nos ha sucedido, ¿no? En alguna situación difícil. Entonces, esta es una evidencia más, y es una evidencia divina en la cual vemos cómo se les revela a estas mujeres, ¿no? A nosotros no se nos aparecen esos ángeles, pero otra vez tenemos la palabra, y a través de la palabra Dios nos ha revelado muchas cosas y nos ilumina cuando nosotros estudiamos, a que creamos, a que veamos obviamente cómo es la resurrección. Saber el poder tan grande que tiene Dios, o sea, quién es Dios, y decir: ¿quién soy yo? Soy un pecador que no merece ni vivir, y que lo que tengo ahorita, el que estoy aquí, es por gracia. Eso que podemos decir tan fácilmente, podemos expresar con nuestra boca, es muy difícil de entenderlo. Si realmente lo comprendiéramos como es, nuestra actitud, nuestro caminar físicamente, la manera en que trato a las personas, sería diferente. No sería un patán, un arrogante con mi esposa, con mis hijos, con mis empleados, con quien sea, ¿no? Se reflejaría. La gente se acercaría más a nosotros por decir: yo quiero ese cambio, ¿no? Saben que somos hijos de Dios porque les decimos, o porque no decimos groserías, ¿no? O porque los agarramos a bibliazos, pero no por ese cambio en nuestra manera de ser. Hermano, hay que ponernos a pensar en eso, ¿no? Si realmente para nosotros le estamos dando el valor de esa resurrección de Jesús. Entonces vemos cómo este testimonio de Dios, obviamente dado por los ángeles, enviados de su presencia y retirado por el Espíritu de Dios al inspirar a los escritores del Nuevo Testamento. Esto es lo importante de la resurrección. Y lo que les dice, esto debe de llevarnos a honrarlo, glorificarlo, agradecerle mediante nuestra obediencia todo lo que hizo Él por nosotros. Pero no nada más queda ahí, hermanos. O sea, estas mujeres que vieron esa parte se hicieron testigos, o sea, fueron testigos de lo sucedido, o sea, fueron testigos oculares. Nadie se los contó, sino realmente ellos lo vieron. Si vemos el relato de los apóstoles, como no lo vieron, ni se les presentaron los ángeles, no creyeron.
simplemente siguieron porque tenían que seguirlo, ¿no? Sino hasta que realmente el Señor se les apareció fue cuando ya ellos ya creyeron que había resucitado. Y vemos también más adelante cómo Tomás, como no estuvo presente, tampoco lo creyó. Ahora, ¿tú lo crees? Entonces, esta evidencia de los testigos oculares también nos ayuda, hermanos, a tener esa esperanza en la vida eterna. Algo que nos dicen o nos pueden contar en la actualidad cualquier cosa, si esa persona no es un testigo ocular, vamos a decir, no es de buena fuente, no le creemos, ¿no? Normalmente yo tengo un compañero de trabajo que tiene eso, ¿no? Dice, ¿qué crees que pasó esto y esto? Oye, ¿quién te dijo? No, pues yo creo, ¿no? Yo lo deduzco. Pues no es algo fidedigno, si tú no lo viste, no lo viviste, pues no es fidedigno. Entonces no es un testigo ocular, ¿qué haces? Pues no le crees, ¿no? Porque sabes que no es una persona confiable. Entonces estas mujeres sí fueron esas personas confiables porque lo vieron. Entonces vemos, continuamos con el relato y dice, entonces ellas se acordaron de esas palabras que les acaban de mencionar y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y aquí ya es lo que les mencionaba, dice, era María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces después de este recordatorio de los ángeles, las mujeres se acordaron de las palabras. Hasta ese momento fue cuando se acordaron que Jesús habló con relación a su resurrección. Entonces cuando ellos salieron del sepulcro a informar obviamente a los 11 lo que había sucedido, que es lo que ya les explicaba, quiénes fueron primero fue María Magdalena la que salió, ellas se quedaron, obviamente cayeron en cuenta de la magnitud de lo que acababan de experimentar y también lo que acababan de oír. O sea, no se habían dado cuenta hasta ese momento de lo que habían ellas experimentado. Entonces Mateo lo describe de la siguiente forma. Dice, salieron del sepulcro con temor y gran gozo y fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. O sea, no nada más con temor, sino también con ese gozo de que ya se habían acordado y que era real lo que les había dicho a ellos. El Señor Jesucristo a ellos. O sea, ya no había quedado en lo que les había prometido, que iba a resucitar y que iba a darles vida eterna. O sea, ya era algo real, ya era algo palpable para ellos. Pues mientras tanto, Pedro y Juan estaban en camino hacia la tumba para investigar, que es lo que les decía. Primero sale María Magdalena, se quedan las demás mujeres, llegan y le dicen a los discípulos, y los únicos que salen es Pedro y Juan, y tras de ellos está María Magdalena. Entonces los 4 evangelistas, esto es importante mencionan a María Magdalena como la otra María, que es la madre de Jacobo el menor y de José. Eso lo vemos ahí en Mateo 27, 56, en el 61 y también en Marcos 15, 40. Dice Marcos, añade obviamente también a Salomé. Lucas, si vemos en el relato de aquí que estamos estudiando, añade a Juana y da a entender que había otras. Y Juan solamente destaca obviamente a María Magdalena. Él solamente menciona a María Magdalena y todo lo que ella vivió. Entonces, cuando el resto de las mujeres volvió, lo que les mencionaba, para informar obviamente de lo que había pasado, que la tumba estaba vacía, también añadieron los detalles que se le pasaron a María, que se le habían aparecido obviamente estos ángeles, también iban en camino a decirles eso, pero eso no lo vivió en ese momento María Magdalena, sino ya de regreso con Pedro y con Juan. Entonces las otras mujeres informaron las palabras de los ángeles a los 9 apóstoles, que es lo que les mencionaba. Pedro y Juan obviamente no habían regresado de lo que habían ido a verificar, a validar ellos, de que el Señor ya había resucitado realmente, como lo habían dicho que ocurriría. También el relato se encuentra con el Señor Jesucristo, o sea, relata esa parte que ha sido resucitado a quien obviamente cuando fue de regreso. Mateo, ahí en el 29 de 9 al 10, y ahorita le aparece en la pantalla, dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Vemos ese relato que está añadiendo Mateo y que nos da un mayor panorama y comprensión de lo que sucedió en ese momento.
Pero la resurrección obviamente, o la reacción que tuvieron los discípulos, si nos percatamos, no fue buena cuando ellas van y les comentan. ¿Por qué no fue buena? Porque ellas obviamente vemos el relato y dicen que parecían locura sus palabras de ellas y no les creyeron. Pero aún así ellos fueron a verificar, ¿no? Número uno, porque no les creyeron. No pensaban que eran unas personas confiables, que eran unos buenos testigos. Entonces ellos tienen que en persona para obviamente creerlo, ¿no? Y aún así ellos tuvieron esa duda. Entonces esa duda que tuvieron los discípulos, si vemos, no debe de ser algo que nos impida el que también tengamos esa esperanza en la vida eterna. O sea, vemos cómo los discípulos desecharon el testimonio de las mujeres considerándolo como eso, como una locura. Decían, es simple palabrería y ridiculez. No importó que las historias de las mujeres fueran idénticas. ¿Por qué? Regresamos al relato. Primero llegaron María Magdalena y otra María, o sea, otra María, no les creyeron. Regresaron las otras mujeres y tampoco les creyeron. Entonces vemos que a pesar de que fueron varias, no les creyeron. Dudaron, siguieron en esa duda. Les dieron detalles de todo y no creyeron. Entonces Lucas añade la visita de Pedro a la tumba acompañada de Juan, lo que ocurrió antes que las otras mujeres y María Magdalena. Ya es cuando menciona que se levanta y van. Pero ahí es algo, un punto importante. Juan en el capítulo 26 agrega entonces que entró Pedro a la tumba. Ahí sí dice que entró Pedro a la tumba y vio los lienzos solos. Ese detalle es importante porque ya es el que entra a la tumba, ya verificó, ya validó él con su vista que no había nada. Entonces lo que hace tan convincente esta historia y también lo que nos va a brindar más evidencia a la resurrección es la incredulidad de los discípulos. Así simplemente diríamos, pero ¿cómo la incredulidad de los discípulos puede ser una evidencia para la resurrección? Obviamente ellos no lo creían y era parte de que vemos cómo el Señor les recuerda nuevamente. Las mujeres les recuerdan y tienen esa duda. Entonces ya no esperaban obviamente en absoluto que se levantara Jesús del sepulcro, sino con estas evidencias, las teorías que vimos ahorita, que les mencioné al comienzo, pues son nulas. Estas 4 evidencias, hermano, son importantes para nosotros. O sea, no nada más para ti como hijo de Dios, son importantes que sepas cuáles son esas evidencias. Si te llegan a preguntar o nos llegan a preguntar por qué creemos en esa resurrección, si no puede ser algo ilógico como menciona en la actualidad, que el hombre, que nosotros necesitamos creer en algo, que necesitamos tener una fe en algo, porque por eso creemos en Dios, por eso nuestra misma ilusión, nuestro deseo ferviente, eso es lo que lo genera, el creer en Dios. Vemos aquí la misma palabra, que es la palabra de Dios, que nos está hablando de esa resurrección. De algo que es muy importante y que no debemos de olvidar. Mencionábamos al comienzo, que debe ser cada día, no cada 8 días, no cada año, sino cada vez que compartas el Evangelio. Porque muchas veces lo compartimos y dejamos a Jesucristo en la cruz, y de ahí no lo bajamos. Oye, pero de ahí no lo bajamos. Y no decimos que resucitó. Y que a causa de eso tenemos esa vida eterna. Tenemos esa esperanza que algún día el Señor vendrá por nosotros. O que algún día iremos con Él. Ahorita sabemos que si hay una muerte física de algunos de nosotros, vamos a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque hubo esa resurrección. Y esa misma resurrección es la que vamos a tener nosotros. Él nos va a resucitar de los muertos. Es algo maravilloso y es algo, otra vez, hermanos, les repito, que debemos de tener muy en nuestra mente, muy en nuestro corazón, para honrarlo y glorificarlo, para obedecerlo. Yo sé que muchas veces es complejo, y lo digo por mí, porque podemos dar clase, podemos predicarlo, podemos hablarle
de una manera elocuente a muchas personas. Pero el que lo creamos, el que lo hablemos con esa pasión de decir resucitó Jesucristo, pues es para que nosotros estemos gozosos. Y muchas veces no se nos ve el gozo, ¿verdad? Y estamos todos tristes. ¿O estás gozoso o no? ¿O llevas el gozo por dentro? Dice. Me dicen, tú llevas el gozo por dentro, dice, pero muy adentro, ¿eh? No se te ve. Hermanos, esto es parte de la resurrección. Lo que acabamos de ver es algo que hemos tocado importante para nuestras vidas, para ti como hijo de Dios, como para alguien que no ha conocido del Señor, porque también le da esa esperanza. O sea, necesitamos entender la obra completa de Jesucristo, que Él vino, encarnó como hombre, que fue crucificado por nosotros, por nuestros pecados, que derramó su sangre por nosotros. Esa muerte violenta que Él padeció, nosotros la merecemos. Cuando uno no transmite eso a alguien que no conoce de la palabra de Dios, no lo va a tomar como es, va a tomarlo realmente como una pequeña historia, no como parte del Evangelio del Señor. Cuando tú se lo explicas, dice, eso que padeció Jesucristo, eso que derramó su sangre, esas ofensas que vivió ahí, esos golpes que están ahí, obviamente tú no los pasaste, y eso es lo que merecías. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces creemos o creen que no merecíamos eso. No padecimos eso, pues no me interesa ahora. No estoy agradeciendo a Dios. Yo no lo padecí, Él ya lo padeció. Entonces mi comportamiento como hijo de Dios es de ser malagradecido en ese sentido. Ahora, si no hay alguien aquí que no ha conocido plenamente a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese es el momento adecuado para entregarle, obviamente, para reconocer y agradecer todo lo que hizo por nosotros. Y ese milagro maravilloso que hizo Dios de resucitar y que nos da esa esperanza. No es algo sencillo. Aquí solamente oramos al Señor para que a través de su Espíritu haya ese convencimiento de pecado en nuestros corazones y nos lleve, obviamente, a humillarnos plenamente ante Él, a que nuestra soberbia, nuestro orgullo se convierta en esa humildad que Él nos demanda, y obviamente también la obediencia para Él. Pues hermano, es importante esto. A mí me gustaría que te lo llevaras no nada más como una enseñanza de cada año, te lo mencionaba, ni de cada 8 días o cada vez que celebramos obviamente la cena del Señor, sino en cada momento de tu vida que recuerdes esa resurrección y que por eso es la esperanza que tenemos, que también nosotros vamos a resucitar y que no lo ha dado sin merecer. ¿Sí estás de acuerdo o no? ¿O estás triste todavía? ¿No? ¿Todavía lo tienes ahí en la cruz? Bueno, hermano, pues acompáñame a orar para terminar con esto. Padre, te queremos dar gracias, Señor, porque obviamente nos haces ver un poco más a profundidad el sacrificio que hiciste. Nos haces entender y nos revelas cada día y nos iluminas a través de tu palabra, Señor, quiénes somos nosotros, que nosotros somos esas personas, Señor, pecadores, que cometemos errores, que fallamos, que te rechazamos, Señor, muchas veces con nuestras actitudes, que nuestro orgullo, Señor, nuestra soberbia, nuestra propia pecaminosidad nos impide, Señor, realmente ver la grandeza de esa resurrección, Señor, y tu grandeza, Señor, sobre todo. Nos hace ver que tan santo eres tú, que tan omnipotente eres tú, Señor, y que todo lo conoces, Padre, que todo conoces de nosotros. Señor, permítenos que nuestro entendimiento espiritual, Señor, que nuestros corazones que son malos y perversos, Señor, pues sean transformados por ti, Señor, a través de tu palabra, a través de nuestra lectura diaria, Señor, de nuestro estudio diario, de nuestra oración diaria, Señor, hacia ti. Y si en algún momento no lo hemos cumplido, Señor, que también nos des ese querer como el hacer, Señor, para obviamente honrarte y glorificarte a ti.
no nada más para alimentarnos de cuestiones, justamente conocimiento, Señor, de tu palabra, sino que lo llevemos a cabo no en obediencia, Señor, una vida santa, Padre, una vida que obviamente refleje que somos hijos tuyos. Señor, que eso mismo podamos compartirlo, Señor, a quien lo necesita. Sabemos que el mundo está perdido, sabemos que vivimos en situaciones muy difíciles y que nosotros debemos ser luz, Señor, y sal en esta tierra, Señor. Permítenos, Señor, que lo hagamos, Señor, que te obedezcamos, Señor, que nuestro corazón obviamente esté dispuesto, Señor, a escuchar, a obedecerte, a compartir, Señor, a cualquier persona que tú nos mandes. Señor, nos has preparado plenamente, pero ahora necesitamos, Señor, llevarlo a las demás personas. Que no nos quedemos sentados, Señor, que no nos quedemos en un estado pues, de confort, Padre, sino a que lo llevemos, Señor. En esta actualidad este mundo está cada día decayendo más y obviamente eso es algo que tú también mencionaste, Señor, que iba a suceder. Señor, líbranos, Señor, de que nosotros no reconozcamos, Señor, tu resurrección, no reconozcamos tu obra completa, sino al contrario, que la alabemos, Señor, y que lo agradezcamos cada día de nuestras vidas y que lo transmitamos a nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, a nuestros propios hermanos en Cristo. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, que son muchos, y llévanos con bien a nuestros destinos. Llévanos con ese gozo, Señor, para pues nosotros comunicarles a todos lo que tú has hecho, Señor. Te agradecemos, Señor, te bendecimos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.